Abren sus Biblias, por favor, en Juan, capítulo 13. La semana pasada concluimos en versículo 17, entonces vamos a continuar en 18. Voy a leer 18 a 20. Y dice la palabra de Dios, Jesús hablando, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. Primeramente quiero destacar que Jesús aclara su propósito con sus discípulos. Y eso es algo que yo aprendo mucho de Él. De Él siempre no dejan sus discípulos con dudas. Aún Él sabe cuando tiene dudas y Él muchas veces hace preguntas a ellos para que esas preguntas levantan a superficie. Y entonces Él está aclarando que Él está compartiendo estas cosas para que ellos puedan creer. Él está diciendo cosas que todavía no ha pasado. Eso es profecía. Él está hablando del futuro. Y la profecía en la Biblia no está diseñado para asustarnos. Más bien es para prepararnos, para que estamos listos y para que aumenta nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes quieren aumentar tu fe en esta mañana? Vivimos hoy en tiempos no asombrosos, frightening. Tiempos temerosos. Podemos tener mucho miedo, ¿verdad? En estos tiempos, voy a decirlo así. Pero la palabra de Dios debe darnos siempre paz. Siempre, porque sabemos cómo termina la historia. ¿Sí? ¿Ustedes han leído toda la Biblia? ¿Sabe cómo la historia termina? Es un happy ending para algunos. Y entonces, aquí también, Jesús dice que esto es para cumplir con la palabra del Padre, cumple con la Escritura. Y Él dice que cuando estas cosas ocurren, Él no está diciendo si estas cosas pasan, Él dice cuando estas cosas pasan, ustedes van a recordar y creer. Cuando Dios cumpla con sus promesas, eso ayuda a nosotros a tener más fe en Él y a confiar más en Él. ¿Cuántos de ustedes han visto en tus propias vidas Dios enseñando algo, Dios diciendo algo y Él cumpla con esa promesa? Él cumpla con este evento. Eso deben ayudarte de creer en Él más y más. Y aún las cosas que no ha pasado todavía, que están en la Biblia, podemos tener la confianza que son la verdad. Que podemos poner nuestra confianza en esas palabras de Dios. Y Él está bien específico con este mensaje. Específico diciendo también que eso no aplica a todos de ellos. Él está hablando a todos los discípulos, a los 12, pero Él dice no todo de ustedes. Entonces, ¿qué tipo de discípulo Él está
identificando aquí? Bueno, solamente tenemos que mirar a los versículos anteriores para saber. Él dice que Jesús dice que el siervo y el enviado no es mayor que su amo. Entonces, Él está hablando a los siervos y a los enviados. Las personas que son dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a servir a Dios. A estas personas Él está hablando. Y a estas personas, ellos saben, ellos hacen y son bendecidos, dice la palabra. Los que hagan, que saben, son bendecidos. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra, pero no todos nosotros hagamos lo que debemos hacer. Y eso fue el caso con Judas. Él estaba excluido en este mensaje porque Jesús ya sabía su corazón. Él cita Salmo 41, versículo 9. En ese salmo David escribe: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, él que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David ha escrito muchas cosas que cita a Jesús, porque de nuevo eso es también profecía, eso está apuntando al Mesías que también iba a pasar por estos eventos similares. Y entonces podemos entender que Jesús no fue un siervo, un enviado verdadero. De hecho, los evangelios nos enseñan el carácter, la personalidad, los deseos de Judas. Él estaba buscando oportunidades de robar. Entonces su deseo no era para seguir completamente a Dios. Su corazón tenía otros dioses. Entonces, los discípulos que Él está mencionando aquí son los discípulos verdaderos, los enviados, los siervos verdaderos. Él sabe, Jesús sabe quiénes son los que Él han escogido. Y eso no es Él no escogió basado en sus méritos, ¿verdad? Porque mira, Él escogió Judas también. Él escogió a Judas como parte de su grupo, sabiendo su corazón. Pero la palabra conocer aquí o saber, eso habla de una intimacy, una intimidad. Conociendo a alguien en la manera más profunda que tú puedes conocer a otra persona. La Biblia aún usa esa palabra en el contexto de Adán y Eva, que él conoció a su esposa. Entonces, esto es una palabra bien profunda. Y eso es la manera que Jesús quiere conocer, o que nosotros conocemos a Él, porque Él ya conoce a nosotros. También habla de su omnisciencia, que Él es Dios. Jesús es Dios. Él conoce, Él sabe lo que está en el corazón, como Él sabía lo que estaba en el corazón de Judas. Otro ejemplo de eso es cuando Él tiene esa conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. A pesar de su trasfondo, de sus experiencias, de su cultura como samaritana, Él sabía su corazón que ella era una adoradora de espíritu de la verdad. Y el Dios estaba buscando adoradores como ese. Él sabe lo que está en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué sabe Dios de tu corazón el día de hoy? ¿Por qué estás aquí? Como mencioné,
antes, nosotros debemos estar aquí solamente para adorar el único Dios que existe. Nuestro propósito no es sentar en una silla cómoda, aunque eso es una bendición. Y damos gracias que hay aire acondicionado. Pero esas no son las razones que estamos aquí. Aún viendo tu hermano y hermana en Cristo, no deben ser la razón. Tu razón es adorar al único y verdadero Dios y conocer a Él más y más. Y mientras ustedes conocen, mientras nosotros conocemos a ese Dios, vamos a adorar a Él más y más y vivir por Él y amar en la manera como Él está mandando que nosotros aman los unos a los otros. Nuestra relación con Jesús debe ser obvio al mundo. Jesús habla de eso muchas veces con sus discípulos diciendo que nosotros sabemos el árbol por su ¿qué? Por su fruto. Y si no hay fruto, ¿qué está pasando? El árbol está enfermo. Hay un problema. No hay conexión entre las ramas y el árbol. Los nutrientes, ¿sí? Nutrientes, gracias. No está llegando y no está produciendo fruto. Entonces, el fruto revela la condición de la rama. Y entonces, Jesús habla a nosotros también. ¿Qué tipo de fruto debemos enseñar, revelar en nuestras vidas si decimos que estamos conectados con Él, con el árbol? Versículo 20, Jesús dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. Cuando Él dice, de cierto, yo hablo de eso mucho en el grupo de jóvenes, que habla de una autoridad que Jesús tiene. De cierto significa que Él estaba allí. Él estaba allí porque Jesús es Dios. Amén. Esto es la verdad. Hermanos, si ustedes están escuchando esto por la primera vez o han escuchado esto y no han creído, escuchan estas palabras de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no es de nuestra propia voluntad, de nuestra propia decisión. Es por su poder que tenemos el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Muchas personas dicen que somos hijos de Dios y eso no es correcto, porque no todo el mundo son hijos de Dios. Somos todos creaciones de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Tenemos que creer y recibir que esto es la verdad y humillarnos cuando nuestra carne, nuestro propio espíritu quiere rechazar esa verdad y quiere seguir nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones que no son alineados con la voluntad de Dios. Al fin del día, ¿eso es el único derecho que importa? ¿El derecho de ser llamado hijo de Dios? Porque sabemos que todos los otros derechos que tenemos, y yo doy gracias a Dios que yo vivo aquí en Puerto Rico, que soy un ciudadano de los Estados Unidos y tengo algunos derechos, pero estos derechos pueden ser quitados en cualquier momento. ¿Está pasando en otros países? ¿Por qué nosotros pensamos que de alguna manera estamos exentos de un futuro así?
Yo leí de esta revista esta mañana. Esto es unos hermanos en Nigeria. Y aunque hay un masacre pasando a los cristianos allí, todavía hay mujeres como ella diciendo que quiero ser bautizado en el nombre de Jesús en un lugar público, porque ella sabe que esto no es su mundo, esto no es su hogar. Ella está viviendo por un hogar eterno, porque ella es ciudadana de un rey eterno, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y también nosotros. De creer esto significa que somos escogidos, porque Él no solamente conoce a nosotros, pero ahora nosotros conocen a Él. Y si conocemos a Él, Él nos va a enviar a un lugar, sea tu casa, sea tu universidad, sea Nigeria. Y el propósito es el mismo, para que otros puedan creer. El mensaje en el Evangelio de Juan es consistente, para que ellos puedan creer, para que ustedes puedan creer, para ustedes pueden creer y creer que yo soy. Nosotros somos sus representantes en este mundo. Va conmigo a segunda carta de Corintios, capítulo 5, por favor. Voy a leer un pasaje un poquito largo, pero es importante. Comenzando en versículo 11 hasta versículo 21. Y dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, amén, Él resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ustedes tienen que escuchar esa verdad hoy. Que tú eres una creación nueva en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No debemos parar cuando dice Él reconcilió nosotros con Él, pero recibimos la segunda parte, que nosotros tenemos un ministerio ahora también. Alcanzar otras personas. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regose por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. No hay necesidad de predicar cuando nosotros tenemos la palabra así.
El mensaje es bien claro. Y es por amor hacemos estas cosas. Yo voy a hacer un resumen de versículos 21 a 30. Esto es serie de eventos que pasan con Judas, para que nosotros podamos enfocar en el mandamiento que Jesús hace al final de este capítulo. Judas es identificado como la persona que iba a traicionar a Jesús. No a los discípulos, ellos no saben, pero a nosotros que están leyendo. Porque Él sabe el corazón. Y dice que Jesús pone su pan y come el pan. Y en ese momento Satanás lo entra. Y Jesús dice, hagan lo que tienes que hacer. Y háganlo rápido. Los discípulos no sabían por qué Él dijo eso, ni por qué Jesús se fue en ese momento. Ellos tenían sus ideas, pero Judas se va y la palabra dice que era la noche. Y yo creo que hay más profundidad en esas palabras que solamente diciendo la hora del día. Es un tiempo bien oscuro. Es la noche. Entonces esos versículos revelan exactamente la condición de Judas, porque sus acciones están alineadas con su corazón. Y entonces, ¿qué debe ser la condición de nosotros si queremos ser embajadores a Cristo? Si queremos ser sus siervos verdaderos, si queremos ser enviados. Lee conmigo versículo 31 y dice, entonces, cuando hubo salido, están hablando de Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y tuviereis amor los unos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aunque es de noche, aunque es un momento bien oscuro, Jesús dice que eso es el momento de la gloria. La gloria para el Hijo de Dios y la gloria para el Padre. Y dice que donde yo voy ustedes no pueden ir porque es solamente era el Cordero de la Pascua. Él da un mandamiento nuevo diciendo que os améis unos a otros. Entonces, si sabemos quién es Jesús, qué Él ha hecho por nosotros y por qué Él ha hecho estas cosas por nosotros, nosotros debemos vivir siguiendo su modelo y siguiendo su mandamiento, porque eso no es opcional. Un mandamiento nuevo os doy. Nosotros también debemos ser motivados por el amor. Nosotros también debemos mostrar ese amor en actos de servicio, como lavando los pies a los discípulos a tu alrededor, en la manera que sea, porque hay muchas maneras de lavar los pies a otras personas. Es cuidando
a esas personas, poniendo sus necesidades a frente de las necesidades de nosotros mismos. Yo compartí con ustedes al principio de esta serie que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios. Y nosotros hacemos eso primeramente aceptando la verdad que Jesús es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Pero también tenemos que compartir esa verdad a otras personas, a los que no saben o todavía están rechazando esa verdad. No rinde, hermanos y hermanas. Tú tienes hijos que no creen, yo sé. Nietos que no creen, hermanos y hermanas, personas en tu trabajo, amigos. No ríen, sigue orando y siguen compartiendo, siguen amando. Porque ellos van a saber que tú eres un discípulo verdadero de Cristo por su amor. Eso es lo que dice en la palabra. Eso no significa que tú tienes que estar en aprobación de sus decisiones, pero tú puedes amar a ellos, amarlos en la manera que Jesús nos amó. Y nosotros podemos llenar ese reino de Dios mientras el Espíritu Santo toca el corazón a las personas que escuchan la verdad y responden, como tú y yo hemos respondido en algún momento. No olvida el momento que tú dijiste sí a Dios, porque eso no es imposible para otra persona tampoco. Si ha pasado contigo, un pecador, conmigo, no pierdas su esperanza. Sigue amando y sigue orando. Vamos a orar ahora. Señor y Padre, gracias por esta palabra. Y es mucho más profundo que yo puedo cubrir en solamente 3 domingos. Pero gracias por las lecciones que hemos aprendido en estas 3 semanas. Señor, síguenos enseñando nosotras más cosas, más enseñanzas, más verdades por medio de tu palabra, a través de tu palabra, dando a nosotros la valentía, Señor, que necesitamos de ser luz en este mundo, Señor, porque vivimos en tiempos difíciles, pero no son más difícil o más poderoso que tú, Señor. Tú dices que tu Espíritu vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, para otra semana de vivir en la manera que dará a ti gloria. Y Señor, te damos gracias de nuevo por Jesús, por el amor que entendemos por su sacrificio y por su vida, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y oramos en su nombre. Amén.